I'm Natalie Metza Garcia, and welcome to the Floating Cities Show. Here, you'll learn about the latest floating projects, developments, houses, buildings, neighborhoods, floating city plans, and the regulations, zones, and jurisdictions that enable them all across the world. You'll hear directly from the makers, the architects, designers, developers, engineers, and even the regulators that make floating projects possible. Come join me while together with Sofia, we help you navigate the complexity of these new waters. Hola, muy buenos días. Estamos aquí con Humberto Velázquez y Carlos Useche de Migración Colombia, que nos van a contar hoy de uno de los proyectos migratorios más interesantes que he visto en todo el mundo y uno de los usos más innovadores y únicos que he encontrado para proyectos flotantes. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buen día, Natalie. Por acá desde Colombia le presentamos un saludo muy especial a todos ustedes en nombre de Migración Colombia y esperamos que esta experiencia que vamos a compartir con ustedes, permita mostrar al mundo entero estas innovaciones e incluso llegar a aplicarlo en otros lugares. Gracias. Bueno, Humberto, ¿por qué no nos cuentas un poco quién eres, qué posición tienes dentro de Migración Colombia y qué rol ejerces, que te hace sentir bastante orgulloso de los proyectos de los que nos vas a hablar hoy? Bueno, mil gracias. Mire, mi nombre es Humberto Velázquez Ardila, yo soy el subdirector de Control Migratorio de Migración Colombia. Migración Colombia es la única entidad del Estado que regula el ingreso y permanencia de los ciudadanos extranjeros en el país. Y la subdirección que tengo la fortuna de liderar está encargada de todos los puntos de frontera, de trazar directrices y sacar innovaciones para prestar el servicio de control migratorio por 46 lugares de ingreso aéreos, marítimos, fluviales y terrestres que tiene la entidad y que tiene Colombia al servicio de sus ciudadanos. Y Carlos, no sé si quieras también introducirte. Mi nombre es Carlos Eduardo Useche, hago parte de la Subdirección de Control Migratorio, la cual lidera el doctor Humberto Velázquez. Soy coordinador de un grupo que se llama Gestión Misional y he hecho parte del grupo de trabajo que ha llevado sus proyectos a cabo. Gracias. Pues lo que quiero que les cuenten hoy a las personas que nos están escuchando y viendo es de las balsas migratorias que tiene Colombia. Entonces, empecemos desde el principio. ¿Qué es una balsa migratoria? Bueno, la balsa migratoria es un elemento flotante que se encuentra ubicado sobre los ríos, los dos principales ríos que tiene nuestro país o que por lo menos cruzan por nuestro país. Permite brindar unos servicios integrales, incluso binacionales, a los usuarios que de alguna manera requieren adelantar trámites de ingreso y salida de un país como Colombia, y de igual forma otros trámites aduaneros, de permisos de navegación, que estamos implementando en algunos de estos lugares. En eso consiste la balsa migratoria, es un elemento casi que una oficina flotante, sí, donde se adelantan estos trámites. Sí, yo he visto proyectos o casos, por ejemplo, cuando uno va de la frontera de Inglaterra a Bélgica por tierra, hay un puesto de control que está casi que en la mitad, pero nunca he encontrado uno que esté en un río. ¿Cómo surgió la idea de poner un puesto de control migratorio en un río? Eso yo no creo que se ha hecho en ningún otro lugar. Bueno, la idea surge principalmente de la necesidad de brindar un servicio amable tanto a colombianos como a extranjeros que permitiera
de una manera práctica y fácil que ellos pudieran llegar a prestar el servicio, nuestros funcionarios con unas seguridades generales de trabajo, pero que también el usuario pudiera llegar en una lancha a nuestra oficina flotante, bajarse, hacer su trámite, incluso parquear o dejar la lancha al lado y ya después continuar en el ingreso o en la salida. Y arrancamos primero en el Amazonas. El Amazonas es el río, digamos, que se mueve mucho. Hay épocas del año que tiene una corriente súper grande, es bastante amplio, pero después incluso algunos de los brazos quedan secos. Entonces, las oficinas ya era muy difícil llegar al casco urbano de Leticia, en el Amazonas, que está ubicado en la mitad de la selva amazónica, en la triple frontera con Brasil y Perú. La balsa migratoria lo que nos permite es que al ser móvil y autosuficiente, cuando el río se vaya secando en ese brazo, la podamos mover y llevar a otra parte del río donde la corriente del agua sí se mantiene todo el año. Ok. Suplir una necesidad que tenían nuestros usuarios de poder adelantar un trámite rápido. Wow. O sea que la balsa se mueve, yo no sabía eso, me parece, o sea que las personas pueden llegar en su propia lancha, no solamente tienen que llegar desde el puente que a veces la conecta con tierra. Sí, los elementos flotantes, las balsas, no tienen suficiencia para moverse. Entonces nosotros las movemos con un remolcador convencional, ni siquiera de una capacidad grande, ¿no? Simplemente se alan y se llevan al lugar donde van a estar. Wow. En el Amazonas se ha movido más porque este río varía más. El Orinoco es un río que es el de la frontera con Venezuela en Puerto Carreño. Es un río más estable que baja y sube el cauce, pero casi que no cambia de cauce. Se mantiene en un cauce subiendo y bajando. Mientras que el Amazonas sí cambia mucho. Y de ahí es que ya las personas que conocen la región saben en qué mes va a bajar el río, en qué mes no va a tener acá. Y por ejemplo, llevamos allá nuestro servicio al otro lado donde sí haya agua del Amazonas. ¿Cómo es? Yo creo ahí le hablábamos de la triple frontera Brasil, Perú, Colombia, y eso, como ya lo decía, nos ha permitido que autoridades migratorias peruanas trabajen en la misma balsa de mutuo acuerdo con nosotros y que una persona que vaya saliendo y entrando pueda hacer ese trámite migratorio en un solo momento, en un solo lugar y con una sola diligencia. Wow. ¿Y los oficiales migratorios de Perú, por ejemplo, ellos viven en el área de Perú o viven en el área de Colombia? ¿Cómo es su día a día, su tránsito hacia el lugar de trabajo en el día? No, cada uno de los oficiales de migración vive en su país. Wow. Nuestros oficiales viven en Leticia. Genial. Que es la ciudad como más importante que nosotros tenemos en la Amazonas, y ellos viven en un caserío, un corregimiento de Perú que se llama Santa Rosa. Y se desplazan en lanchas convencionales Perú, pero migración adicional a la balsa tiene lanchas o patrullas migratorias que día a día lo recogen y lo llevan. Eso en los dos ríos tenemos de manera complementaria unas lanchas migratorias en las cuales nos movemos y llegamos. Qué genial, o sea que ellos llegan a su lugar de trabajo en lancha de manera muy similar a como llegan algunas de las personas que llegan a hacer controles migratorios. Me parece muy, muy genial. Y cuéntanos cómo se dio el proceso de construcción de ambas, porque sé que una empezó de manera más artesanal, por así decirlo, y la segunda ya fue un proyecto junto con una entidad muy importante del país de construcción de artefactos navales y barcos. Entonces, cuéntanos un poco las diferencias, las semejanzas. Bueno, en estas situaciones de frontera, no solamente fluviales, sino también terrestres, siempre hemos estado analizando cuál es la necesidad que se presenta en ese momento en una región. Entonces no puede uno llegar como con un elemento foráneo y allá
ponerlo porque pues, no se va a acomodar. El Amazonas es una región donde se debe respetar mucho la armonía con la naturaleza, los recursos naturales, donde se debe emplear bastante elementos amigables con el medio ambiente. Entonces, allá con el apoyo de las autoridades locales, lo que nosotros llamamos gobernaciones, se logró conseguir un dinero y contratar a unas personas que tenían experiencia en manejar balsas sobre el río Amazonas. Ok. Otras balsas ahí, pero pues son balsas principalmente para bajar y subir productos de manera rápida e incluso no tienen una construcción a veces superior, sino solamente el planchón. Sí. Entonces allí entramos en diálogos a través de la gobernación y nosotros para decirles, miren, lo que necesitamos es construir una balsa autosuficiente, que pueda tener paneles solares, que tenga su cafetería para uno tomar su agua, tomar su café, y que tengan una oficina Migración Colombia, que tenga una oficina Migración Perú y que tengamos conectividad satelital, porque las migraciones son eso, es una gran base conectada con todo el país. Sí. Entonces, siempre en el Amazonas, eso fue hace más o menos 7 años largos que empezamos con la idea, se construyó como en 1 año y medio, 14 meses, pero siempre adecuada a la necesidad tanto de la región como de la entidad. Ya con la experiencia del Amazonas, es una balsa que tiene, como ya le decía, conectividad satelital, tiene paneles solares, se le ha hecho unos mantenimientos generales porque la naturaleza es bastante agresiva. Sí. Entonces ya llevamos y entramos a hablar con Cotecmar, que es la entidad de economía mixta del gobierno y de las fuerzas militares. Esta es la idea para llevarla a un lugar de la frontera con Venezuela, en el Orinoco, en el río Orinoco, que es uno de los más caudalosos, Sí. Y de corrientes fuertes que existen en el país. Y con ello se logró también diseñar una más moderna, incluso visualmente, sinceramente bonita. Incluso se hizo un concurso para ver qué nombre se le ponía a esta segunda balsa. Y por propuestas de ciudadanos de la región o de funcionarios que conocen, se optó por llamarla Las Toninas. Las toninas son unos delfines pequeños que son muy usuales allá en el Orinoco, y por eso la balsa del Orinoco se llama Las Toninas. Me gusta. Y ahí vamos con esas dos. Yo sé que más adelante podríamos ampliar un poco a otras fronteras e incluso analizar la posibilidad sobre alguna de la parte del Mar Caribe o del Océano Pacífico. Sí, eso sería sobre todo en el Mar Caribe, donde hay tanto tráfico de grandes barcos, sería un punto muy, muy, muy importante. Que quizás empiezan a crear todo un ecosistema de distintos usos de estructuras flotantes en el Mar Caribe. Como colombiana me hace sentir bastante orgullosa de este proyecto, y más que todo como colombiana que trabaja exclusivamente en estructuras flotantes, así que vamos bien. Y cuando uno, digamos que yo voy a hacer mi proceso migratorio, bien sea que vengo de Perú o de Colombia, ¿qué instalaciones hay adentro? Porque mencionaste una cafetería, pero también oficinas. ¿Cómo es el espacio adentro? Quizás podemos sobreponer unos videos o unas fotos, pero sí, cuéntanos qué tan diferente o similar es con un puesto de control migratorio en tierra. Sí, como le planteaba al principio, es como una oficina. Es una oficina flotante con las comodidades básicas para que un funcionario pueda desarrollar su labor en unos turnos de entre 8 y 12 horas. Okay. Entonces, tienen sus servicios sanitarios, poseen una cafetería con horno y para hacer el café, para calentar sus alimentos. No pueden ponerse a cocinar allá, ¿no? Pero sí para un espacio con un comedor donde puedan reunirse, televisión,
También hay una sala pequeña de juntas con una mesa y con archivadores donde se mantienen los documentos propios de la función. Hay un área que es una de las más grandes, que es donde las personas van a pedir su servicio. Se puede considerar un área de espera o de filas, aunque generalmente no hay fila, pero sí tienen el espacio para que puedan llegar y hacer sus diligencias con unas sillas, unos tándem, donde pueden esperar o incluso descansar un momento. Okay. Esta es la parte como abierta al público. Sin embargo, pues detrás de eso están todos los equipos de navegación, están los equipos de procesamiento de aguas para consumo o de aguas residuales o de aguas grises, y todo lo que guarda la energía de los paneles solares, toda la estructura. Eso básicamente sería, y de igual forma, como ya le decía, existe la forma de atracar o de parquear las lanchas en el sector aledaño, de tal manera que puedan bajar sin mojarse y sin tocar tierra. Genial. Las personas suelen a veces no caer en cuenta de qué tan importante cuando se trata de estructuras flotantes es todo el tema de aguas grises y negras. En este caso, ¿cómo se maneja, por lo menos en la balsa de Puerto Carreño, el tema? Colombia tiene unas corporaciones autónomas que deben garantizar el respeto por el medio ambiente y la aplicación de las normas sanitarias. Entonces, en Amazonas es Corpo Amazonía y Corpo Orinoquía en la parte del Orinoco. Con ellos se debe sacar los permisos. Entonces, nosotros tenemos unas licencias en el momento. La balsa del Amazonas lleva 10 meses, la balsa del Orinoco lleva apenas 10 meses. Entonces, sobre esa tenemos una licencia de ocupación de cauce que nos la dio la Oficina de Planeación del Municipio y Corpo Orinoquía. Y está en la última fase el licenciamiento para la captación y disposición de aguas del río, ya para volverlas aptas para el consumo, y después para evitar que aguas negras puedan llegar a contaminar el río. Entonces, todos estos equipos ya se le hicieron las pruebas, se captó aguas, se están en una universidad los análisis de las aguas, principalmente la de disposición y la de consumo, pues para que cumplan con los estándares, con los altos estándares de respeto a las normas del medio ambiente. Similar situación pasa en el río Amazonas. Allá se hicieron los trámites ante la entidad de Corpo Amazonía para que nos diera ese licenciamiento previo o concomitante al funcionamiento de la balsa. Ok. ¿Qué recepción ha tenido por parte de las comunidades aledañas? ¿Han tenido ambas balsas? Porque sé que, por ejemplo, a pesar de la frontera de 1000 y pico de kilómetros de Colombia con Perú y también de la frontera muy extensa con Venezuela, si no estoy mal, una de las balsas es uno de los únicos puntos. Ambas balsas son los dos únicos puntos que hay en toda esa extensión, ¿cierto? Entonces me imagino que la comunidad es como, sí, ¿cómo ha sido la recepción por fin tener un puesto que no implique tener que ir hasta el aeropuerto de Leticia, por ejemplo? Sí, la innovación y la comodidad son situaciones que nuestros usuarios aprecian bastante. El Amazonas es un sector muy turístico. Uno llega allá y los extranjeros, europeos, canadienses, es usual, se encuentra ahí uno en Leticia y paseando por el río Amazonas, que relativamente es una región segura, una región bastante segura. Obvio, existen algún tipo de limitaciones, pero es una región segura. Entonces, el hecho de que puedan llegar a movilizarse a otro país sin necesidad de efectuar un trámite lejano o tener que gastar mucho dinero, pues es muy apreciado por ese tipo de usuarios, pero también por el
habitante de la región que incluso requiere salir de manera urgente hacia el otro país o llegar de manera urgente a una atención médica o situaciones similares, y que ir hasta un aeropuerto, por ejemplo, o hasta una oficina central, les acarrea tiempo, les acarrea dinero y les acarrea unas incomodidades que no son fáciles de cubrir. Entonces, esos dos tipos de público que atendemos, pues han recibido de manera bastante, con gran alegría, estas innovaciones. Sobre la de la Orinoco, de Puerto Carreño prácticamente se volvió el sitio de turismo preferido tanto de los habitantes de Puerto Carreño como de quienes visitan. Allí hay otro tipo de turismo, pero es una región que se está impulsando en este tipo de prácticas, de pesca. Recientemente grabaron algún programa de un reality en esa región, entonces va atrayendo mucho la presencia de ciudadanos extranjeros, pero hay una gran asertividad y recepción por parte de las autoridades locales, por parte del usuario común, ya que les presta un servicio de verdad fácil, no cobramos, no se cobra nada, y la gente se ha sentido, ha habido un cambio entre antes y el después de esas vacunas. Pues, ¿qué mensaje puedes darles a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando por parte de migración con respecto a sus actividades de punta como esto, y hacia dónde ve Migración Colombia que proyectos en teoría pequeños como esto, pero con tan alto impacto, hacia dónde va Migración con la incorporación de cosas tan innovadoras como estos proyectos? Yo creo que aquí hay varios mensajes. El Estado debe llegar a sus fronteras. Debemos salir un poco de ese Estado centralista que se maneja sobre las capitales y las grandes ciudades, para llegar a las fronteras y de una manera amigable. Yo le decía, uno no puede llegar a poner allá un edificio cuando estamos en la mitad del Amazonas, sino debe uno acomodarse a la región, ser amable con la naturaleza, y permitir que ante todo la visión de servicio y de innovación llegue a comunidades que en mucho tiempo quizá estuvieron un poco apartadas. De igual forma, la visión, ahorita tenemos la frontera con Venezuela es de 2.219 kilómetros. Hay 7 puntos en toda esa frontera habilitados. Hay 2 fluviales que son el de Puerto Carreño con la balsa y otros más hacia la Orinoquía, que es el de Inírida. Los otros son terrestres, desde la Guajira, allá en la Alta Guajira, en la parte desértica, hasta casi la zona selvática en el Inírida. Y independientemente de la situación actual que estamos viviendo con Venezuela, pero sería el caso de Brasil, Perú, esa frontera se vuelve un sitio no de división, sino de unión entre los países. Es lo más usual que una familia colombiana tenga familias en el Brasil, o la esposa, o estudien los hijos allá, o a la inversa. Entonces esos puntos deben volverse en unos puntos de unión y no de división. Y esa es la visión de un mundo globalizado, un mundo donde ya lentamente se va tendiendo a viajar más, a conocer más, pero uno no puede pararse ante una frontera muchas veces de papel, que está marcada en el papel, porque ni siquiera en lo físico existe esa frontera. Cuando uno está en Leticia, uno pasa a Brasil y después de estar bien allá se da cuenta que ya está en Brasil, pero eso, esa línea tan marcada no existe. Y eso es muy bueno para la integración de nuestros pueblos, de nuestras familias, para una economía que se mueve más, la economía se mueve mucho más los negocios y el turismo. Entonces, esos puntos de frontera y de líneas fronterizas van a tener que ceder esos, a veces, postulados rígidos de soberanía por unos más amigables de hermandad y de integración entre nuestros países. Y este elemento me parece que contribuye bastante a ello. Tienes toda la razón, y de hecho eso es uno de los puntos más importantes o más interesantes que veo que tienen estas balsas, y es que
desde el punto de vista de las regulaciones, logran integrar o crear un tipo de zona en la que dos países prestan servicios. Eso es único, a pesar de que es jurisdicción de Colombia, igual hay funcionarios de Perú, ahí, eso me parece muy innovador. Se crea como una zona internacional, una frontera, como tú dices, unida, que veo por qué mencionas Inírida, porque Inírida también como Amazonas no se nota cuando se cruza y los apellidos son los mismos, que si Gerais, que de Brasil, entonces es un proyecto muy bonito, la verdad, me parece, de unificación o de proveer servicios en conjunto con nuestros países vecinos en pro del desarrollo económico de ambas fronteras y de ambos países y de la innovación, porque creo que, no sé que lo he mencionado mucho, pero no dejo de resaltar, me parece muy, muy, muy chévere que un gobierno que tradicionalmente se les ve como, pues, como gobiernos, así que a diferencia de la empresa privada no suelen empujar como lo que usualmente se ve, pero esto es que ni la empresa privada lo está haciendo. O sea, lo felicito como gobierno, como Migración Colombia, por haber llevado a cabo un proyecto tan innovador. Sí. Sí, Natalie, no, pues igualmente, de verdad que muchas gracias. Creo que arrancó como un experimento, luego como un proyecto y hoy en día es una realidad. Aquí hay que apostarle a la tecnología, a la innovación y dejar de verdad de tener una visión tan centralista que muchos de nuestros países tienen. Eso pasa en Colombia, pero pasa en muchos países. Y sé que las comunidades de estas regiones lo aprecian mucho cuando el Estado llega a proveer esos servicios que estamos en obligación de brindar y que no le resta espacio a la marginalidad, le resta espacio a la delincuencia, porque ya el Estado está aquí y ya hay como se dice, la majestad del poder del Estado, no cohibiendo las cosas, sino apoyándome en lo que yo tengo que hacer. Entonces, agradecemos de verdad mucho que ustedes se hayan fijado en esta balsa, en estas balsas, en estos elementos, y vamos a ver con cuál salimos próximamente o con cuál nueva idea podemos poner al servicio de los colombianos y de todos los que nos visitan. Muchísimas gracias, Roberto, y muchísimas gracias, Carlos. Ustedes los escucharon, uno de los proyectos o dos de los proyectos más innovadores que cualquier entidad migratoria en el mundo está realizando. Lo tenemos en Colombia, lo tenemos en Colombia, sostenible, innovador y prestando servicios que facilitan la vida de las comunidades aledañas de donde estas balsas están, pero también de todas las personas que visitan Colombia.